Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues muy atentos en la palabra del Señor, en el mensaje que Él nos trae en este día. Y es el propósito del sufrimiento. En Juan 16:33 Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Hebreos 12, del 1 al 4, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y en Job 42:2, después de que Job pasó todo el proceso de sufrimiento que se describe a lo largo de estos 42 capítulos, él reconoce en el verso 2, y me gusta esta traducción del lenguaje actual, y dice: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus propósitos. O sea, Job se da cuenta, después de argumentar por tanto tiempo con el Señor acerca de lo que le estaba pasando, de que su sufrimiento tenía un propósito en el Señor. Ahora escuchen muy bien. Las últimas semanas, los últimos domingos, hemos estudiado de cómo cada uno de nosotros somos el resultado de nuestras propias decisiones, y cómo estas decisiones se convierten en consecuencias que requieren que meditemos en ellas y cambiemos nuestra mente. Cuando nos negamos a cambiar nuestra mente, esto nos lleva a vivir una vida de ataduras, las cuales, si no las confrontamos, pueden llevarnos a una opresión del diablo. Y el resultado de todo esto es sufrimiento. Pero aún así, Dios tiene un propósito con nuestro sufrimiento. En los años que llevamos como pastores, mi esposa Isabel y yo, siempre nos ha sorprendido la manera en que algunas personas se quejan de la vida por razones insignificantes. Y muchas veces se nos tiene o tenemos que recordar que todos nosotros sin Cristo estábamos destinados a pasar el resto de nuestra existencia y la eternidad en tormento y tortura. Debemos meditar en el hecho de que nuestra vida no termina cuando el corazón deja de latir, cuando nuestros órganos vitales dejan de funcionar y nuestros ojos se cierran, sino que eso solo significa que hemos sido trasladados a la eternidad con Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. Y por Cristo y gracias a Cristo, hoy podemos decir que sabemos dónde pasaremos el resto de nuestra existencia. Por ese motivo es que tenemos que recapacitar y entender que la vida que estamos viviendo no se trata de nosotros, sino de Cristo. Como Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la fe, la vivo por el Hijo de Dios. Ahora, las personas están tan enfocadas en sí mismas, a un punto tal que llegan a las congregaciones esperando recibir un mensaje, no que las enfoque en Cristo, sino en ellas mismas. Mucha gente espera que todos los mensajes funcionen como la inyección de fe que los motive a vivir hasta la próxima semana. O sea, piensan que llenando el tanque cada semana como si fuera un carro, les va a durar toda la semana. Ahora, es verdadero y claro que necesitamos mensajes motivadores que levanten y edifiquen nuestra fe. Pero es importante entender que en realidad se trata de Cristo. Es por Cristo que vivimos, es para Cristo que vivimos. Y gracias a Él, ahora, escuchen, ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho estas preguntas? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Dónde estaba Dios cuando atravesé esta situación? ¿Por qué Dios no evitó que pasara por aquella experiencia? Pero la realidad es que no hay una respuesta fácil para estas preguntas.
La respuesta más general que podemos dar es: lo que estamos viviendo es el resultado de nuestras decisiones. Hoy, en este estudio, evaluaremos de manera sencilla el sufrimiento y cómo reaccionar en medio de él. Ahora escucha muy bien, ni yo ni nadie tiene la respuesta para la pregunta en cuanto a cómo puedo vivir una vida libre de dolor y sufrimiento. Porque si miramos la Biblia, más bien nos garantiza algo, y es que vamos a sufrir. Hechos 14:22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todos en algún momento dado de nuestra vida vamos a experimentar dolor y sufrimiento. No podemos evitarlo. Así que es mejor aprender cómo reaccionar para estar listos cuando esto suceda. Y eso no es algo muy motivador, pero es verdadero. O sea, a todos nos va a llegar el día malo. Y no uno, sino varios momentos de sufrimiento. Y tenemos que aprender de él. El mismo Jesús lo hizo. Dice en Hebreos 5:8 que a través del sufrimiento Jesucristo aprendió la obediencia. Y la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Uno de los problemas reales que tenemos en general es que hemos dejado de creer de manera genuina, sincera y completa en Dios. Todo lo que Él significa, todo lo que Él es y todo lo que hace. Y como ya hemos estudiado, nuestra indiferencia ante su presencia, nuestra falta de disciplina, de compromiso, de amor y devoción hacia Él, constituyen una muestra de que hemos dejado de creer verdaderamente en Dios. Cuando miramos y analizamos el Salmo 23, nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios. Los versículos 1 al 3 nos hablan del cuidado que Dios tiene con nosotros, de que Jehová, el creador del universo, es mi pastor y no permitirá que nada me falte. Nos habla de que nos hace falta descansar, nos hace descansar en lugares de delicados pastos, de que nos pastoreará junto a aguas de reposo, confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia. Y toda esta parte del Salmo nos ayuda a conocer la misericordia, el amor y el cuidado de Dios para con nosotros. Sin embargo, lo primero que tenemos que entender del Salmo 3 es que cuando lo leemos pensamos que Dios hace todo esto porque lo merecemos, porque Él está para hacernos sentir bien, está a nuestro servicio y nosotros todo lo que necesitamos hacer es pedir que el universo gira a nuestro alrededor. Y pensamos que este salmo se trata de nosotros, pero no es así. El salmo trata de Dios. Por eso el salmista escribe de manera muy clara en el Salmo 23:3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No dice por amor a mí, por amor a nosotros, no, por amor de su nombre. Por eso te invito a que en tu casa lo leas, medites, estudies todo el Salmo 23. Y nos daremos cuenta que todo lo que se menciona en este Salmo no es porque nosotros lo merecemos, sino porque Dios es digno. No es porque somos buenos, sino porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No es porque somos superiores a los demás, sino porque Él es Jehová y es digno de toda nuestra entrega, toda nuestra honra y toda nuestra alabanza. Si logramos entender esto, pues entonces podremos entender el versículo 4. Debemos entender y comprender que ningún beneficio que recibo de parte de Dios es porque lo merezco o se me debe, sino simplemente porque Dios es Dios, porque es bueno, porque es amoroso y todo se debe a su gracia incomparable, a su favor inmerecido y su gran misericordia y definitivamente no a mi justicia. Ahora, ¿te das cuenta cómo cambia de dirección en el versículo 4 del Salmo 23? ¿Mm? Dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos. Pero qué confianza tan impresionante la de David en este salmo.
Resulta muy impresionante su declaración de que en el tiempo de mayor caos y sufrimiento de su vida estará completamente confiado sin temor alguno y seguro de que Dios estará con él al punto de que no va a temer. Pero, ¿cómo es que una persona en el peor momento de sufrimiento de su vida puede hacer una declaración como esta? ¿Cómo lo explicamos? Y sobre todo, ¿cómo entenderlo? Muy atentos cuando reconocemos que nada de lo que tenemos, nada de lo que hacemos, nada de lo que somos, nada de lo que llegamos a ser o llegaremos a ser, nada de lo que vivimos es gracias a nosotros o porque me lo merezco, sino que comprendo que es todo lo contrario y que a pesar de Dios conocerme, aún así me ama. Entonces creeré en el peor momento de mi vida que Él estará conmigo, porque su amor por mí no es conforme a mis méritos, no es conforme a quien soy, sino que es conforme a su gracia, misericordia y amor. La realidad del asunto en el versículo 4 es que el salmista puede mantener su enfoque en Dios, no en el valle, no en la sombra de muerte, sino en Dios, aún en medio del caos. Eso es lo verdaderamente maravilloso en este salmo. Y es impresionante la confianza que tenía en Dios al punto de poder decir, aunque me encuentre en este momento tenebroso de mi vida, estoy en paz, porque tengo la plena seguridad y la certeza de que tú estarás conmigo. Pero qué diferente a la manera en que muchas personas están viendo al Evangelio hoy en día. En la actualidad, muchas personas consideran de que si estamos bien es porque Dios está con nosotros. Y si atravesamos dolor y sufrimiento, significa que Dios se fue y viene más tarde con la solución para que estemos bien. Sin embargo, el salmista estaba confiando en Dios porque vio cuando lo dirigía por lugares de delicados pastos, cuando lo pastoreaba junto a aguas de reposo, y ahora que se encontraba en medio del dolor y el sufrimiento, también podía verlo, porque se decía a sí mismo, si estuvo conmigo en las buenas, pues definitivamente que estará conmigo en las malas. Esa es la manera en que debemos vivir. Debemos vivir de manera que no olvidemos que lo que vivimos con Dios en las buenas debe enseñarnos a darle gloria, aún más gloria en las malas. El que aprende a reconocer que no es merecedor de nada, que todo es por la gracia de Dios, la misericordia y el amor de Dios, sabrá vivir agradecido y confiado, aún en medio del dolor y el sufrimiento y el caos. Por lo cual la pregunta sigue siendo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me mantengo agradecido con Dios en medio del dolor? Bueno, número uno, Hebreos 12, del 2 al 3, dice que pongamos los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo. La Biblia nos presenta un cuadro acerca de la fe. ¿Y cuál es? Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Y continúa o sigue mencionando ahí en el capítulo 11 de Hebreos a grandes hombres y mujeres de fe. Y comienza con Abel, que ofreció sacrificios; Enoc, que fue traspuesto y no vio muerte; Noé, que creyó y construyó el arca; Abraham, que dejó su casa y su parentela sin saber a dónde iba; Sara, que siendo estéril recibió fuerzas para concebir. Y luego sigue hablando de Moisés, de Jefté, Gedeón, David, Samuel y otros. Pero ¿qué sucede más adelante en este capítulo 11 de Hebreos? Porque da un giro de 180 grados y comienza a hablar de otro tipo de fe. Y aquí viene la sustancia del mensaje, muy atentos. La fe de estos que acabamos de leer, que acabamos de mencionar, fue una fe que los liberó. Pero más adelante vemos otro tipo de fe, una fe sobrenatural. Y la Biblia, escuchen bien lo que dice en Hebreos 11, 35 al 40. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para entender el texto más claramente, miremos cómo se traducen los versículos 39 y 40 en otra versión de la Biblia. En la traducción del lenguaje actual dice: Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. ¿Se dan cuenta? La fe de estas personas que se mencionan aquí no se debió a lo que recibieron o cuántas oraciones contestadas tuvieron, sino que su fe fue medida conforme a cuanto creyeron, aún en medio del dolor, de cuánto soportaron y la forma en que honraron a Dios durante el sufrimiento. La recompensa de lo que sufrieron no la obtuvieron en vida, no fueron reconocidas en vida, ni escaparon a su dolor. Pero a pesar de todo, murieron dando gloria a Dios. Incluso las primeras personas que se mencionan al principio del capítulo 11 de Hebreos pasaron tiempos de sufrimiento. De Noé se burlaron, pues vivió en una época en que la maldad rodeaba por todas partes. Y aparte, jamás había llovido y Noé se pasó 120 años construyendo un barco y también sujeto a maltratos, a vituperios. Abraham tuvo que dejar todo y creerle a Dios, esperando hasta que su cuerpo estuviera ya casi muerto para ver su promesa. Moisés enfrentó años de desiertos, de enemigos, gente rebelde y de dura cerviz, necios que dirigía. Sin embargo, más adelante, en los versículos 33 y 34 del capítulo 11 de Hebreos, ¿qué dice? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué dice? Nada de lo que se describe aquí suena como algo atractivo. Y no es que ellos hubieran vivido sentados en un lugar diciendo: Señor, ministrame hoy, dame una palabra que me ayude a sobrevivir esta semana, lléname hoy, Señor. No, no fue así. Ellos pasaron momentos en los que tuvieron que enfrentar leones, momentos de fuego, violentos, momentos donde se vieron amenazados por espadas, pero a pesar de todo tuvieron que sacar fuerzas de la debilidad y hacerse fuertes. No era de que ya eran fuertes para lograr esas cosas, sino de que tuvieron que hacerse fuertes en medio de la batalla. La fe de estas personas fue probada, no por cuán prósperas eran, ni por cuántos demonios echaron fuera, ni qué espirituales eran, sino que su fe fue probada por su perseverancia, por cuanto mantuvieron su devoción, su amor, su lealtad y fidelidad a Dios en medio del dolor, el sufrimiento y el caos. Y luego el autor de Hebreos nos habla y utiliza el ejemplo de estas personas y dice lo que leímos en Hebreos 12, del 1 al 3, que aprendamos de Jesús. En otras palabras, nos está diciendo: tomemos el ejemplo de estas personas, y ya que tenemos un testimonio tan poderoso de ellos, podemos despojarnos del pecado y de todo peso y sigamos hacia adelante con paciencia. Algo que solo podemos hacer cuando ponemos nuestro enfoque en Jesús. ¿Y por qué?
porque Él es el autor de nuestra fe. Él inicia la fe, Él la perfecciona la fe, y fue Él quien murió por nosotros con el fin de que no desmayemos en nuestra fe. Si hay algo de lo que debemos estar convencidos, es de que la única manera en que puedo enfrentar el caos, de la manera en que puedo evitar volverme loco con todos los sufrimientos que vienen a mi vida, de la única manera en que puedo llorar y quejarme y luego levantarme, es poniendo mi enfoque total, completo y absoluto en Jesús. Y no en mi situación. Si pongo mi enfoque en mi situación o mi sufrimiento por un instante, me voy a deprimir y el sufrimiento va a sacar ventaja y provecho de mí. Pero si pongo mi enfoque en Jesús, no sé cómo, pero siempre voy a encontrar fuerzas y razones para levantarme. Ahora escuchen esta pregunta y piensen bien la respuesta. En medio del sufrimiento y el caos emocional, ¿qué es lo más difícil de creer y entender? Piénsenlo. En medio del sufrimiento y el caos emocional, ¿qué es lo más difícil de creer y entender? Bueno, pues el título de hoy lo dice claramente, que Dios tiene un propósito en medio del sufrimiento. Creer y entender que Dios tiene un propósito divino mayor que lo que mi razonamiento puede entender, que Dios tiene un propósito que sobrepasa mi condición, que va más allá de lo que mis ojos pueden ver, que va más allá de mi razonamiento humano. Para estas personas que Hebreos 11 menciona, el propósito era que fueran una nube de testigos para nosotros, lo que significa que si mantengo mi enfoque en Cristo, si mantengo mi fe en medio del sufrimiento, de la prueba, de la lucha, del caos que estoy atravesando, esto con el tiempo servirá para impactar la vida de otros, servirá para ministrar el corazón de otros. Lo cierto es que nos guste o no, todos vamos a pasar momentos de sufrimiento. Así que debemos consolarnos con el hecho de que por lo menos nuestra situación puede servir para bendecir a otros. Ahora, aquí viene el punto número 2 y el más importante. La prueba nos identifica con Cristo. Otra vez, la prueba nos identifica con Cristo. Miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2, 11 al 12. 2 de Timoteo 2, 11 y 12. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Una de las cosas que nos ayudan en los momentos de sufrimiento es identificarnos con Cristo. Pero la mayoría de los cristianos en este tiempo queremos identificarnos con Cristo basándonos en las bendiciones que recibimos de su parte, en los milagros que hace por nosotros. Pero muy pocas personas quieren identificarse con Él en el dolor y el sufrimiento. Ahora, ¿notaron la promesa en esta escritura que acabamos de leer? Dice que si estamos dispuestos a sufrir con Cristo, reinaremos con Él. Y esto habla de una identidad genuina con Cristo, porque no se trata de desear solo las bendiciones y los beneficios, sino que nuestra identidad con Cristo también envuelve dolor y sufrimiento. Igualmente nos dice que si en el momento de sufrimiento lo negamos, Él también nos negará. Estas palabras hacen eco a lo que Jesús habló en Mateo 10. Ahí Jesús habla a sus discípulos y les dice que los envía como ovejas en medio de lobos, que los entregarán a los concilios, los azotarán, que los llevarán delante de los gobernadores, que el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y que los aborrecerán a todos a causa de su nombre. Pero miren cómo termina ahí en Mateo 10 Jesús cuando les da estas advertencias
Y recordemos que se las da después de haberles dado poder y autoridad para sanar enfermos, predicar el evangelio y echar fuera demonios. Pero ¿cómo termina? En Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y puedes seguir leyendo ahí en tu casa de cómo va aumentando la intensidad de sus palabras, porque más adelante dice en el 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué lo dice? Porque el sufrimiento no es una excusa para negarlo, sino para identificarnos con él. La iglesia primera en el libro de los Hechos, ¿cómo lo vivían? En el capítulo 4 del libro de Hechos leemos que arrestan a Pedro y a Juan por estar predicando el evangelio y los encierran en la cárcel, y luego los traen al concilio y les dicen que tenían que dejar de predicar en el nombre de Jesús. Y ellos, al contrario, predicaron más, aunque les haya costado golpes, sufrimiento y cárcel. Y cuando fueron liberados, se fueron con sus hermanos a congregarse y les contaron todo. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron ahí con ellos, llegaron quejándose, diciéndoles, ay, miren cómo nos golpearon, pobrecitos de nosotros. No, ellos llegaron y reconocieron la soberanía de Dios. Y en Hechos 4:24 dice, bueno, desde el 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y comenzaron a orar con denuedo, con valentía. Y en el verso 29 y 30 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando los discípulos fueron amenazados, ellos lo que hicieron fue orar y pedirle al Señor que les permitiera predicar su palabra con denuedo, con valentía. Y mire cómo termina su oración en el verso 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora se imaginan que estuviéramos en ese momento nosotros ahí y le dijéramos a Dios, permítenos predicar tu palabra, usa nuestra vida para glorificarte y hacer milagros. Queremos honrarte con nuestra vida, y que de pronto comience a temblar todo el lugar donde estamos reunidos. Nuestra reacción, ¿cómo sería? Dios me va a hacer famoso, la gente me va a aplaudir, yo soy el hombre de Dios, yo puedo caminar solo, independiente. Pero no, en el capítulo 5 de Hechos nos dice que Dios estaba utilizando a los discípulos y haciendo muchas señales y maravillas. Incluso, escuchen lo que dice en Hechos, capítulo 5, verso 12, lo que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, tanto que dice en Hechos 5:15, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Escuche bien esto, sacaban a los enfermos a las calles para que la sombra de Pedro los sanara. Ahora, ay, esto está hermoso. Pero luego los volvieron a arrestar y los metieron a la cárcel, y ellos oraron para que Dios los usara y Dios los usó, pero vinieron más problemas, terminaron en la cárcel de nuevo, pero luego Dios envió un ángel que los liberara en Hechos 5:19, pero no les dijo vayan a esconderse,
váyanse de aquí, vayan a buscar protección. No, les dijo, vayan directamente a donde está todo el pueblo reunido y prediquen. O sea, parafraseando, no los liberé para que la pasen bien, los liberé para que vayan y anuncien el evangelio. Ahora se imaginan lo que la gente diría en este tiempo. Nos dirían cosas como, no vayas para aquel lugar, tómalo con calma, no vayas a aquella comunidad, no vayas al hospital ahorita, tú sabes cómo llegan a rematar a los que están ahí, sabes que te amenazaron, piensa en tu familia, en tu futuro, en tus hijos, total, no tienes que hacer todo ese sacrificio. Pero eso es lo que las personas aconsejan, porque la gente siempre quiere llevarnos a enfocarnos en nosotros, en lo que nos conviene y no en Cristo. Por naturaleza queremos darle lo que nos sobra al Dios que dio todo por nosotros. Y lo interesante es que ellos estaban gozosos en medio de la prueba, no solo cuando Dios respaldaba su palabra con señales y maravillas, y que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. En lugar de sentirse deprimidos y reclamar, ¿por qué tengo que sufrir, Señor? ¿Por qué me pasa esto si yo apoyo a la obra de Dios? ¿Por qué si todo lo hago para ti, Señor? La Biblia dice que salieron gozosos y que salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer, de sufrir por causa del nombre de Jesús. ¿Y qué hacían? Hechos 5, 41 al 42, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Uy, uy, uy. El que tenga oídos para oír, oiga. A veces es necesario el sufrimiento para despertar a la iglesia dormida. Muy atentos aquí. Los discípulos no se identificaron con Jesús en el momento en que estaban haciendo milagros o predicando el evangelio, sino que se identificaron con Él en su dolor, en medio del sufrimiento. Las escrituras no nos dicen que cuando Pedro sanaba con su sombra, él se sentía supermano digno. No nos dice que cuando los discípulos hacían milagros, se sentían dignos y felices, sino que se sintieron dignos y gozosos cuando padecieron dolor, sufrimiento y afrenta por causa de Jesús. Y es maravilloso poder gozarnos en los momentos de sufrimiento y dolor y ser tenidos por dignos. Es maravilloso saber que la Biblia nos dice que las cosas no se pusieron mejor después de eso, sino peor. ¿Por qué? Porque más tarde le cortan la cabeza a Santiago, matan a Esteban y comienza la persecución de la iglesia. Y en medio de todo el sufrimiento y el caos en que se encontraban, siguieron predicando el evangelio aún a costo de sus vidas. Continuaron proclamando el nombre del Señor, aún en medio del dolor y el sufrimiento, porque sabían y entendían que Dios tenía un propósito en el sufrimiento. Y yo estoy convencido de que la razón por la que Dios permite el dolor y el sufrimiento es para revelarnos el amor de Cristo, para revelarnos al mundo quién es Jesús, para que sin importar lo que atravesemos y sintamos, le demos gloria por haber sido tenidos por dignos de sufrir con Él. Por eso dice la palabra en Romanos 8, 16 al 18. Miren lo que dice acerca del Espíritu de Dios. Y nosotros hemos sido sellados por Él. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. O sea que para poder ser heredero, tienes que sufrir para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, ¿tú sabes la razón por la que nos deprimimos en medio del sufrimiento? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que sucede? Porque como sucedió con Pedro cuando estaban en medio de la tormenta,
Ponemos la mirada en las circunstancias y en nosotros y la quitamos de Cristo, pensando que el sufrimiento es el fin, que el sufrimiento es el resultado de que Dios se ha apartado de nosotros. Sin embargo, podemos aprender que la razón por la que sufrimos es porque cada situación que atravesamos nos da una mayor revelación de quién es Cristo, de su gracia, su amor maravilloso para nosotros. Pero ¿cómo soportamos y superamos el sufrimiento? Poniendo nuestra confianza y enfoque totalmente en Jesús y creyendo en ese maravilloso amor por el cual se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es lo que quiere decir Juan 3:16. La palabra nos habla del sufrimiento de Pablo, de un aguijón en su carne que él identifica como un mensajero de Satanás que lo abofetea en 2 Corintios 12:7. Y dice, de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mi vida. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se imaginan cómo se sentiría Pablo, el superapóstol, el que era usado por Dios? ¿Qué debió haber pensado él, que había tenido un encuentro sobrenatural con Jesús, el que fue llevado hasta el tercer cielo, a quien se le dio tantas revelaciones? ¿Por qué no pudo salir de ese sufrimiento del cual 3 veces rogó que le fuera quitado? Y lo único que le contesta a Dios es que te baste mi gracia. Mi gracia es suficiente para todo. Pero ¿qué sucede cuando Pablo se da cuenta de que su dolor y su sufrimiento lo identifica con Cristo? ¿Qué dice? Miren lo que dice en 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Uy, uy, uy. Si hay algo que pone al diablo en vergüenza, es vernos gozándonos en nuestros sufrimientos, es vernos dándole la gloria a Dios en nuestro dolor, es vernos glorificando a Cristo en nuestras angustias, es vernos confiando en Dios en nuestras dudas, es vernos fortalecidos en la presencia de Dios, adorando aún en nuestras debilidades, es vernos seguros en nuestras soledades, es vernos en paz en medio del caos. Nuestros sufrimientos, angustias, dolores y situaciones difíciles que vienen a revelarnos quién es Cristo. Así que en medio del caos, el dolor y el sufrimiento, vivamos creyendo sinceramente y declarando con denuedo, con valentía nuestra fe en Cristo Jesús. Y ahora viene lo interesante. Escuchen esto es hermoso. ¿Cómo vivir en medio del caos? Ese será nuestro tema del próximo domingo. Pero por hoy, digamos como dice Santiago 1:2, hermanos míos, tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas. Pero ¿por qué dice gozo? ¿Por qué no dice felicidad o alegría? Porque el gozo es parte del reino de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y primera de Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros? Pues el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es justicia, paz y gozo. Por eso, gózate en el día de hoy, alégrate, pon alabanzas, canta de alegría. Y por último, llévate esta joya, que es solo para entendidos y hambrientos. Escúchalo bien, esto está poderoso. En Segunda de Reyes 19 narra del peligro que corría el rey Ezequías y todo el pueblo de Israel. Y ellos oran, adoran, se humillan al Señor. Y en Segunda de Reyes 19:35, el rey Ezequías y el pueblo dice que oraron a Dios, consultaron a Dios, y después de que consultaron a Dios, Dios envió a un ángel. Y miren lo que dice, esto está poderoso. Segunda de Reyes 19:35.
Segunda de Reyes 19:35. Acompáñame y vea esa escritura. Uy, esta es la perla de hoy. Dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Dios envió un ángel, no envió un ejército, un solo ángel. Pero hay varias cosas interesantes. Mencionó a la noche. Pero, ¿y qué tipo de ángel era? Que él solo mató 185,000 asirios. ¿Y por qué la cantidad tan exacta? ¿Por qué no dijo pues como 150,000 o 200,000? ¿Por qué la cantidad exacta? ¿Y por qué dice en una noche? Escucha esto. Quiere decir que si la noche tiene 12 horas, en cada hora el ángel mató a 15,416 asirios. Y si la hora tiene 60 minutos, el ángel mató a 256 asirios por minuto. Y si un minuto tiene 60 segundos, pues el resultado es que el ángel mató a 4 asirios cada segundo. Muy atentos aquí, por eso dije que era para entendidos y hambrientos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el ángel de Jehová es capaz de protegernos de frente, por atrás, por la izquierda, por la derecha, en un solo segundo, por los 4 frentes. El que entendió, entendió. Cumpliendo así lo que dice en su palabra el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa, está alerta alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso hoy alégrate y recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que Él nos rodea con cánticos de liberación y que tu sufrimiento tiene un propósito que tal vez tú no lo veas, pero Dios sí lo ve y lo conoce, y lo mejor de todo, sabe que todo obrará para bien para aquellos que lo aman. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra por esta palabra de aliento, Señor, para todos aquellos que estamos pasando de alguna manera u otra pruebas, tribulaciones, desiertos, sufrimientos, cualquier circunstancia, cualquier situación difícil, que no le vemos la salida, que pensamos que es el fin del mundo, que pensamos que no hay solución. Pero tú, Señor, nos hablas hoy y nos dices que tú tienes un propósito en medio del sufrimiento, el propósito de Dios en el sufrimiento. Tú lo conoces. Por eso Job decía: Señor, ahora conozco, ahora sé, Señor, y reconozco que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me arrepiento en silicio y ceniza. Que hoy todos podamos entender, Señor, de que no es nuestra situación a la que le debemos de dar importancia, sino al propósito que tú tienes en medio del sufrimiento. Que es verdad que nos escudriñemos cada uno por lo que estamos padeciendo, como dices tu palabra en 2 Corintios 13:15, que nos examinemos para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver si estamos en la fe, pero que nunca olvidemos que cada desierto, cada problema, cada situación, cada sufrimiento tiene un propósito y la adoración juega un rol importante en él, porque cuando te adoramos, cuando te exaltamos, vemos tu mano poderosa y lo podemos ver aquí en esta escritura en Segunda de Reyes 19:35, lo podemos ver con Pablo en Hechos 16, cuando estaba preso con Silas y ellos a medianoche orando, cantaban alabanzas y tú abriste las puertas de las prisiones de todos, Señor. Porque cuando hay adoración y alabanza, tú siempre estás presente porque tú lo prometiste, aún en medio del sufrimiento. Tú dijiste en el Salmo 22:3 que tú habitarías en medio de la alabanza y lo cumples, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.